Buenas tardes ya, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Se multiplicó la iglesia en un ratito. ¿Recuerdan, mis hermanos, dónde estamos en el libro de Apocalipsis? ¿Qué capítulo? Capítulo 2, ¿cierto? Así que le voy a invitar, por favor, a que abra su Biblia ahí en el capítulo 2. Vamos a leer. Por mientras... Hoy seguimos con el mensaje a las iglesias. Mis hermanos, es terrible pensar en este tema. Yo de verdad que cuando me pongo a leer, trato de ponerme en la situación en la que se está escribiendo el texto. Dice un buen teólogo e historiador que es importante no leer desde nuestra perspectiva. Cada vez que nosotros leemos algo, lo hacemos con la idiosincrasia y con lo que nosotros estamos viviendo hoy, pero es importante entender la Escritura en el momento en el cual se escribió. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? ¿Cómo era la geografía del lugar? ¿Cómo era el contexto económico, social, político de esos momentos? Porque muchas veces somos rápidos para juzgar, mis hermanos, pero no entendemos los contextos en los que cierta situación se han dado. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar un poco el contexto de Tiatira. Hermanos, si me pongo complicado en explicar algo, después usted me reta, no hay ningún problema, pero la idea es que todos podamos entender lo que vamos a explicar o lo que vamos a expresar. Del más niño hasta el más adulto deberíamos poder entender la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es inerrante, es infalible y todo suficiente para que cualquiera pueda entenderlo. Amén. Somos nosotros los instrumentos que de repente tienen que afinarse un poquito mejor. Amén. Así que cualquier cosa, usted está observándome, siempre debería estar observándonos, y si cometemos errores, cometemos falencias o somos errantes en algún tema, el Señor lo ha puesto aquí para corregir nuestro corazón siempre. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, antes de esto, y vamos a decir: Señor, Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Padre amado, y nuestro corazón para entender lo que tú dices a las iglesias. Señor, no queremos ser negligentes ni echar por tierra tus palabras, sino queremos tener un corazón, Padre, transformado en carne por tu mano. Señor, saca el corazón de piedra que pueda haber en nuestros corazones y haznos sensibles a tu voz. Que tu palabra pueda emocionar nuestros corazones, pueda tocarlos, Señor, y sacarlo más profundo. Como decíamos en la mañana, Señor, ese cincel que moldea la roca, la peña, la piedra con la que es construida tu iglesia. Hazlo tú, Señor, para bien de tu pueblo, para que tu verdad permanezca, para que tu unidad permanezca, Dios mío, y para que la santidad no sea transada en ninguna medida. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado. Bendice a mis hermanos, bendice este vaso de barro, Señor, que solo puede contener algo de valor si tu palabra está allí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, permítenos tener un buen tiempo con el Espíritu Santo en este lugar, y pon tú, Padre, las palabras necesarias y aclara la mente de quien explica estas cosas, Señor, para que tu pueblo sea enriquecido, para que tu pueblo sea santificado, para que tu verdad se levante como un estandarte, Señor, y que el amor sea algo fundamental y la unión en las coyunturas de cada uno de nosotros. Amén y amén. Mis hermanos, es complejo
poder entender el mensaje de Cristo a las iglesias desde cómo los que lo recibieron estaban esperando este mensaje. Y ya hemos visto, ¿se acuerdan? Algunas iglesias. Vimos el mensaje, el primero, la iglesia de Éfeso, donde se destacan sus obras, sus esfuerzos, su perseverancia, su capacidad de detectar a los malos, las falsas doctrinas y a los falsos apóstoles. Recuerdan que, ¿cierto? El Señor le dice, y a los que decían ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese tiempo ellos no sabían quién eran todos los apóstoles. Les estaba llegando la información y venía uno y decía, yo soy apóstol del Señor. Y ellos los probaban conforme a la palabra y decían, este no es un apóstol verdadero del Señor. Y el Señor elogia a los efesios por aquello. Pero, y esto nos va a tocar en el mensaje de hoy día también, pero tengo algo contra ti. ¿Qué les dice a los efesios? Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el antídoto, el remedio para eso? Arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Luego vimos también a la iglesia y a los hermanos de Esmirna, donde Cristo destaca, ¿qué cosa? Su fidelidad en medio de la tribulación y pobreza. Recordemos que los hermanos de Esmirna eran más bien un pueblo pobre, con pocos recursos económicos, mi hermano. Hoy día muchos predicadores no irían a Esmirna. La iglesia de Esmirna a mí no me la den, porque hay mucha gente pobre. Pero el Señor levantó una iglesia allí conforme a su corazón. Y el Señor les dice, hay problemas, el imperio está complicada la cosa, ¿cierto? Y eres pobre, pero te digo algo, en el fondo tú eres rico. Porque, hermanos, el Señor no mira lo que nosotros miramos, ni el Señor ve como nosotros vemos, sino que dice, yo he visto tu tribulación y tu pobreza. He visto cómo soportas las calumnias de la sinagoga de Satanás. Y has resistido, has sido fuerte. Hermano, imagínense qué tremendo que el Señor nos esté diciendo esto a nosotros. Hermano, aquí nos dice, pero tengo algo contra ti. Estos son unos de los hermanos que el Señor no reprende nada en ellos. Y son los que están más atribulados y más necesitados. Piensa en eso, mi hermano, para nosotros. Ojalá nosotros fuéramos como ellos. Y el Señor nos dijera solamente, no temas, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, a pesar de que vendrán tiempos más difíciles aún y algunos de ustedes serán encarcelados. Hermanos, aquí no hay un reproche del Señor hacia la iglesia. Luego, la semana pasada, ¿recuerdan lo que vimos? Pérgamo, ¿cierto? La iglesia de Pérgamo donde Cristo destaca y dice, retienes mi nombre y no niegas la fe. Ni aun en los días en que Antipas, ¿cierto? Mi siervo fiel fue torturado, apresado, mancillado, pero les reprocha algo. Hermano, y en el mensaje de hoy vamos a continuar con este reproche, pero de una forma más grotesca. Toleras a los que sostienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas y los llama a arrepentirse de esto, o él mismo peleará con la espada de su boca. ¿Quién eran estos nicolaitas? La verdad, mi hermano, es que no es sencillo determinarlo a través de la historia quiénes eran. Y lo que podemos encontrar de aquello es alrededor de 60 o 70 años después, algún comentario. Ireneo de Lyon, uno de los padres de la iglesia, dice
que es el famoso autor de Contra las herejías, es un libro así de grueso, ¿cierto? Y él habla mucho en contra de varias herejías que estaban sucediendo en ese tiempo. Respecto del gnosticismo, yo creo que la mitad del libro corresponde a aquello. Y él dice que lo relaciona con un prosélito de Antioquía que estaba entre los 7 diáconos elegidos por la iglesia en Jerusalén. Ireneo hace una acusación contra Nicolás. Si usted lee ahí el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, se va a dar cuenta que ahí está Nicolás. Sin embargo, sale otro de los padres de la iglesia a defenderlo, que es Clemente de Alejandría, y Clemente dice, no, mis hermanos, en realidad, si es Nicolás, pero este Nicolás no dijo lo que los nicolaitas decían, sino que ellos usaron el nombre de Nicolás para meter su herejía y sus malas cosas. Y la verdad es que es difícil saber quiénes eran en realidad y quién generó o quién fue el Nicolás de esta desviación, salvo por estos 2 padres de la iglesia, uno que hace referencia en contra de Nicolás y uno que dice, no, en realidad el hermano estaba bien, lo que fue que interpretaron mal sus palabras. Sin embargo, en definitiva, lo que sucede con los nicolaitas es que son una corriente libertina y sincretista en Asia Menor hacia finales del siglo I. Libertista o libertinaje, ustedes lo entienden, ¿cierto? O sea, hermanos, aquellos que hacen lo que quieren, independiente de la fe que tengan, hacen lo que quieren y no respetan la ley del Señor. Y tenemos que tener cuidado con aquello. Y por lo general, hoy día está muy de moda esta teología teología liberal que dice estas cosas eran del pasado, hoy día ya no aplican. Estas cosas eran para un tiempo específico, ¿cierto? Cuando el Señor reprende cierto tipo de conducta era solamente para ese tiempo. Pero el Señor es atemporal. El Señor, lo que le desagradó en el principio, lo que le desagradó en el huerto, le aseguro que le desagrada hoy día también. El Señor no cambia con el tiempo, porque hay un principio que se llama el principio de inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar. ¿Se entiende? ¿Pero qué es el sincretismo? ¿Todos entendemos lo que es el sincretismo? El sincretismo, mi querido hermano, es la mezcla de creencias, prácticas religiosas o cosmovisiones distintas que se van mezclando y diluyendo para cambiar la fe original. Fíjense que es muy fácil creer en el sincretismo. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, mis hermanos, y si usted tiene algún problema con esto, yo le ruego que escudriñe su corazón, se arrepienta y se corrija, porque el Señor en estos momentos podría estar corrigiéndolo. Viví en iglesias en donde los hermanos, al entrar a su casa, tenían un elefantito y le ponían un dolarcito en la puntita, ¿cierto?, de la trompa, y decían, para que el Señor nos bendiga. Hermanos, eso es mezclar el animismo, la superstición, con el mensaje del Señor. Y eso es altamente aborrecido por Dios. Habían hermanos que uno iba a su casa y uno cuando iba a salir se encontraba con una cruz de parque, ¿cierto?, con una cintita roja, decían, para que el Señor nos guarde de este tipo de cosas. Mis hermanos, a veces nos da risa hablar de estas cosas, ¿cierto? Pero esto es una abominación delante del Señor. Y no estamos muy lejos de caer, mis hermanos, en este tipo de cosas. Y el Señor nos perdone y nos corrija si estamos creyendo en alguna de estas cosas. Si dejamos por las noches el Salmo 91 abierto pensando que nos sirve de algún tipo de protección. Hermanos, estas cosas son solo supersticiones. Son ídolos que nuestro corazón levanta y los mezcla con la sabiduría preciosa del Señor. Y finalmente, mis hermanos, va generando una amalgama que es desagradable. Mi hermano, ¿usted tomaría un vaso de agua pura
con 10 gotas de veneno? ¿En qué se transforma todo el vaso cuando yo le echo 10 gotas de veneno? Pero tiene agua pura, ¿cierto? Pero estas mezclas, mis hermanos, son las que el Señor busca santificarnos. Hablábamos en la mañana justamente de las marcas de una iglesia, ¿cierto? Y una de las marcas es la santificación. Mis hermanos, el Señor va a santificar a su iglesia. Siempre. Y si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer Él. Y esto no debe ser de tristeza para nosotros, aunque el momento es triste. La Escritura misma dice, ¿cierto? Al principio ninguna corrección es agradable, es amarga, pero con el tiempo se transforma en una bendición para mi vida. Ninguna corrección. Cuando yo corrijo a mis hijos, ¿cierto? No les gusta. Pero sé que con el tiempo y cuando ellos estén grandes, entenderán el porqué de las correcciones y volverán a vivir el siglo. Y corregirán a sus hijos se enojarán con ellos porque pensarán que queremos no lo mejor para ellos. Pero el amor de un padre y de una madre siempre, siempre están en el momento de la corrección. Y el Señor es el mejor padre que podamos tener. Todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien. Para limpiar su pueblo, para limpiar su iglesia, para limpiar nuestros corazones, hermanos, de cosas que llegan ahí y se anclan. Como decía Calvino, ¿cierto? El corazón del hombre es una máquina para fabricar ídolos. Y fabricamos ídolos de todo lo que tenemos, aun de lo que no parecen ser ídolos. E idolatramos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros maestros, a nuestros pastores. Somos una máquina de fabricar ídolos, pero gracias al Señor que el Espíritu Santo está allí con su espada, ¿cierto? Cortando todas esas cosas, o con ese cincel y afilando las rocas para que esta iglesia, estas rocas vivas que son ustedes, estén afiladas y puedan estar, como lo decía mi hermano Jürgen en la mañana, una muy al lado de la otra, habiendo pulido nuestras diferencias y habiendo unidad en ellas. Eso es el sincretismo, hermano. Miren, hermano, es tan fácil desviarnos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 32, si aquí alguien lo quiere anotar, de los versos 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, los aros, ¿cierto?, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Buril es lo que los maestros hoy día llaman el punto, ¿cierto? Es como una especie de cincel, pero con punta, el buril. Para que no se pierdan si es que no entiende el concepto. Y le dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Moisés estaba en el monte hablando con Dios y el pueblo abajo se estaba corrompiendo. Y dijeron, queremos dioses, porque su corazón estaba acostumbrado a tener dioses ajenos. Se habían acostumbrado a los dioses de Egipto. Pero hermanos, yo no sé, de repente uno piensa y dice, ¿qué pasó por la mente de Aarón en ese momento? ¿Qué pasó por su mente? ¿Tuvo temor al pueblo? ¿Quiso agradar más a los hombres que a Dios? Pero hermano, si hubiésemos estado allí sin la ayuda del Señor, probablemente hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Y dice así el verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mis hermanos, esto no era más que la mezcla de idolatría de este pueblo que venía arrastrando esa idolatría desde Egipto con la adoración al Dios verdadero. Esto realmente fue abominable a los ojos de Dios. Hermanos, en ese momento, ¿saben con qué venía bajando Moisés?
¿Recuerdan? Con las tablas de la ley. Y al ver esto, ¿saben lo que hace él? ¿Por qué rompió las tablas? Este hombre, mis hermanos, es un hombre maravilloso. Él sabía quién había escrito esas tablas, sabía el valor que tenían. Y él las toma y las tira y las rompe. Porque él sabía que se aplicaba en ese momento la ley de Dios sobre el pueblo, ninguno era digno de seguir viviendo. Y él se pone entre el pueblo y Dios. Yo admiro a Moisés. Ojalá un día pueda darle un buen abrazo. Y el Señor le dice, te voy a sacar a todos estos. Los sacaré a todos y te voy a dar un pueblo nuevo. Y él se levanta y se pone enfrente como un buen mediador. No mejor que otro que fue mucho mejor que él, pero un buen mediador. Y le dice, ¿por qué vas a hacer esto, Señor? ¿Para que hablen de ti? No seas así, Señor. Mátame a mí. El Señor sabía lo que él iba a responder. Pero el Señor prueba el corazón de sus hijos. Que sean misericordiosos. Que sean intercesores de sus hermanos. Que guarden sí la verdad. Cómo nos desviamos, mis hermanos, y sincretizamos. Eso es sincretismo. Mezclar lo bueno de Dios con paganería, con hechicería, con orocultismo, con tradiciones humanas. Hermanos, la pureza de Dios impide que estas cosas puedan estar en medio de su pueblo. Y Él se purifica a sí mismo. ¿Por qué tocamos este tema, mi hermano, que es tan apasionante? Porque el mensaje a la iglesia de Tiatira viene un poco más crudo que el que venía a Pérgamo. Con temor y temblor vamos a enfrentar este mensaje de la iglesia de Tiatira y parecería ser que algunas de las cualidades de Pérgamo están muy intrínsecamente conectadas con la iglesia de Tiatira. Yo me imagino a la iglesia de Tiatira, mis hermanos, un llamado de Juan a mitad de semana. Dice, hermanos, estaba paseando en la isla de Patmos en el día del Señor, un día como hoy, y tuvo una revelación. Y el Señor tiene algo que decirles a ustedes. Quiero ir y compartir con ustedes lo que el Señor me ha dicho de ustedes. Imagínense si Juan nos dijera eso a nosotros. Hermano, ¿qué cree usted en su corazón que el Señor nos diría a nosotros? ¿Qué cualidades destacaría de esta asamblea? No me responda, piénselo, ¿cierto? ¿Qué cualidades destacaría de nosotros? ¿Amamos al Señor como deberíamos amarle realmente? ¿Amamos a nuestro hermano como deberíamos amarlo de todo corazón? ¿Rechazamos las malas enseñanzas o los malos comentarios en el momento en el que se hacen? ¿Juzgamos como el Señor juzgaría, como una amalgama de amor y justicia, y no ponemos la justicia por sobre el amor ni el amor por sobre la justicia? ¿Habremos perdido nuestro primer amor? ¿Habrán menguado nuestras obras o han ido mejorando y creciendo en el tiempo? Mis hermanos, pienso en estas cosas cuando leo las epístolas del Señor
y sobre todo estas cartas a las iglesias, ¿cuál es nuestra condición delante del Señor? El Señor hable a nuestros corazones hoy día y lo haga mientras hablamos a las iglesias, porque muchas de las reprensiones que el Señor pone a la iglesia probablemente estén en nuestro corazón y sean para nosotros. Y muchas de las virtudes que el Señor exalta también pueden pertenecer a nosotros. Pero es necesario que el Señor corrija a su iglesia, que el Señor corrija a su pueblo y que corrija a cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros es un ladrillo, como lo decíamos, ¿cierto?, que va construyendo este templo del Señor, este cuerpo del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, allí en donde usted está, mi hermano, abra el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y piense que el apóstol Juan probablemente se paró frente a Tiatira y leyó lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, verso 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oh, hermano, menos mal que este verso 18 es largo. Tiene varias cualidades para destacar de los hermanos de Tiatira. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y el servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, me pareció bien dividir esta, como le llamamos a veces, esta perícopa o esta porción de la Escritura para predicar en 5 partes. Vamos por la primera. La presentación y los títulos de Cristo no son cualquier cosa. Y si no entendemos el contexto histórico, probablemente no entendamos por qué Cristo se presenta de la forma en que lo hace. Según lo que indica el investigador e historiador Colin John Hemmer, tiene un muy buen libro que habla de las 7 iglesias, ¿cierto?, del Asia Menor. En su libro Las 7 iglesias de Asia en su contexto local, él habla y dice: Tiatira, que hoy se llama Akhisar, en la provincia de Manisa, en Turquía, se asentaba en la llanura de Hermus, que era un punto obligado de las rutas entre Pérgamo, que estaba por acá, y Sardis, que estaba por acá abajo, y ellos estaban en el medio. Por lo tanto, era la ruta de paso para poder llegar de Pérgamo a Sardis. Y era un punto, digamos, que conectaba con corredores intraprovinciales e interregionales. Era un punto más bien comercial y manufacturero, ¿ya?, que un punto político del imperio, ¿ya? Fue refundada como colonia macedónica en el siglo III a.C. y siguió activa bajo el Imperio Romano dentro de la provincia de Asia. La ciudad es célebre por su gran cantidad de gremios que quedan demostrados por las inscripciones y numismática. Hermano, la numismática es el estudio
de todos los artefactos de valor que tenía un país. Por ejemplo, si uno encontrara una moneda de un escudo, probablemente uno vea o al presidente o alguna cosa que sucedió en aquel tiempo que se acuñan en las monedas. En la antigüedad acostumbraban a acuñar a quien gobernaba y se ponía el año en el que estaban. Por lo tanto, al encontrar una moneda, una pieza de arqueología, uno puede determinar quién era la persona que efectivamente estaba gobernando en aquel tiempo y a qué año correspondía. Bueno, los descubrimientos arqueológicos de la ciudad de Tiatira ha mostrado todo este tipo de cosas, cómo estaba la manufactura metida, inserta dentro de ello, y cómo se desarrollaba el comercio. Pero este comercio no era cualquier comercio. Hermanos, en la antigüedad, hoy día nosotros podemos dividir fácilmente lo que es la parte económica de la parte religiosa y de la parte social. En aquel tiempo, todo esto era una sola cosa. El comercio, la religión y los aspectos sociales eran uno. El culto, por ejemplo, al emperador era de todo el Imperio Romano. Todos tenían que adorar al emperador. Y en esta ciudad específica, se adoraba a Apolos. Y Apolos era el hijo de Zeus. Los gremios trabajaban en función de la religión, de la política y del movimiento económico. Y se hacían reuniones para que pudiesen determinar cómo iba la actividad económica de aquí para adelante. Pero en esas reuniones se hacían sacrificios a los ídolos y se compartía el alimento con los gremios. Los gremios eran tejedores, ¿cierto?, de púrpura, tintores de púrpura, tejedores, eran carpinteros, todo este tipo de gremios se reunían en la ciudad para poder hacer los sacrificios y que para el próximo año las cosas estuvieran bien, las ventas fueran buenas, por ejemplo, para los próximos meses. Imagínense los hermanos en esa ciudad. Hermanos, el no pertenecer a los gremios, el no estar allí, significaría que usted no puede comercializar, no puede vender, no puede transar y su economía se vería mermada. Hermanos, es en ese ambiente en donde Cristo se presenta como el Hijo de Dios, donde la ciudad exalta al hijo de Zeus, ¿cierto?, Apolos. Él dice: yo soy el verdadero hijo del verdadero Dios. Cristo se levanta con ello y probablemente esta sea la razón por la que es la única iglesia, Tiatira, a la que Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Sin embargo, su presentación no queda allí. Dice además, el que tiene ojos como de llamas de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y hermano, aquí yo no puedo no pensar en Daniel y su visión en el río, ¿cierto?, Ezequiel, cuando él lleva 3 semanas de ayuno, dice: no probé bocado, nada, y tiene la visión de un varón que se le aparece, ¿cierto?, con su rostro resplandeciente, sus lomos como de oro, y dice estas mismas cosas. Hay una pequeña diferencia textual, ¿cierto?, que Daniel dice: sus ojos eran como antorchas de fuego. Y aquí Juan probablemente esté tomando parte de lo que dice Daniel, ¿cierto? Él dice: sus ojos son como llamas de fuego. Y los mismos pies que ve Daniel, ¿cierto? En Daniel 10, verso 6, Daniel dice: su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de muchas multitudes o de una gran multitud. Hermanos, este es el mismo símbolo. El que gobierna sobre todas las cosas y sobre todas las naciones en Daniel 6, también gobierna sobre su iglesia. El que tiene ojos de antorchas, dice Daniel, ¿cierto?, para ver todo lo que sucede en el mundo, también tiene ojos de llamas de fuego para ver lo que sucede dentro de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa esta presentación de Cristo a la iglesia?
Según el teólogo reformado Juan Calvino, en su comentario a Apocalipsis dice lo siguiente: el Señor se presenta con aquellos atributos que más convienen al juicio que pronunciará, pues con sus ojos de fuego penetra los secretos y con sus pies de bronce los pisará con firmeza. Asimismo, el comentarista bíblico Matthew Henry, muy famoso por los comentarios por su excelente comentario bíblico, ¿cierto?, escribe en el texto: Cristo es llamado el Hijo de Dios para mostrar su autoridad sobre la iglesia, y sus ojos de fuego significa que ven las hipocresías, sus pies de bronce, que nadie escapará a su justicia. Mis hermanos, leí por lo menos 10 de estas referencias de distintos autores para no imponer una opinión propia sobre esto, pero todos opinan lo mismo. Los ojos del Señor son los que escudriñan hasta lo más profundo del corazón, y sus pies de bronce bruñidos son los que persiguen la justicia y no dejarán la iniquidad dentro de su pueblo. Así que, hermanos, ya nos podemos hacer una idea de lo que Cristo nos quiere decir con ojos de fuego, pies de bronce bruñidos. Determinamos entonces correctamente que los ojos, como llamas de fuego, o como lo dice Daniel, antorchas, alumbran todo. Son la imagen de la omnisciencia y del juicio penetrante, y sus pies como bronce bruñido o aleación resplandeciente, que también puede significar eso el texto, tienen que ver con su firmeza y pureza moral, los pies que aplastan el mal. Y todo esto lo extrajimos solo del primer verso. Vamos ahora al verso 19. Pero, hermanos, qué bueno que el verso 19 es largo. Hermanos, aquí el Señor, antes de retarnos por las cosas malas, Él es un juez justo. Él nos dice: yo sé las cosas buenas que tú tienes. Te voy a disciplinar, pero sé lo que hay de bueno en ti y te lo voy a decir. Yo conozco tus obras. Hermanos, esto significa que la iglesia de Tiatira tiene un fruto que es visible. Conozco tus obras, el Señor puede verlo. Hay fruto en ellos. Y si hay frutos, son verdaderos hijos de Dios. Yo conozco tus obras. Y tu amor, a diferencia de Efeso, parece que Tiatira estaba en esa fase en que el amor sí estaba ferviente, ¿cierto? Porque la crítica a los hermanos de Éfeso es: has perdido tu primer amor. Pero acá le dice: yo conozco tu amor es bueno. Ustedes se aman y me aman. Tu fe es una confianza real en Cristo que sostiene todo lo demás. Los hermanos están pasando situaciones difíciles, se están viendo enfrentados a una presión social, religiosa, política, pero la fe de ellos no ha menguado. Como decía, ¿cierto?, en la mañana nuestro hermano Daniel McIntyre, hay hermanos que están hoy día pasando momentos difíciles en China, en Rusia, en Afganistán, hermanos, en África. Hace 2 meses atrás mataron 70 hermanos por reunirse a alabar la palabra y a bendecir y a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, hay hermanos de nosotros que están sufriendo. Pero a pesar de eso, ellos perseveran. El Señor ha visto eso y dice: tu servicio. Hermanos, la palabra servicio, si uno la ve en el griego original, es diaconía. Ahí hay buenos y verdaderos diáconos del Señor que están pendientes del servicio. Nos toca mucho, hermano, a mí, a los demás diáconos, aprender de estos hermanos. Aprender a estar atento a las necesidades del pueblo de Dios. Y si no lo hemos ido bien, hermanos, perdónenos. Estamos aprendiendo. El Señor nos perfeccione y nos dé un corazón de servicio, más que el que tenemos a lo mejor, porque nunca es suficiente ante todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor alaba el servicio de estos hermanos, alaba su servicio, bien por los diáconos de Tiatira, alaba su perseverancia bajo una presión fuerte de los medios. Y lo último que le dice es: tus últimas obras son mayor que las primeras. Hermanos,
Aquí hay crecimiento real. Los hermanos están siendo convertidos, el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y ellos están haciendo obras. Y las obras que tenían al principio eran poquitas, pero empiezan a estudiar la Escritura y se empiezan a dar cuenta de que necesitan más. Y el Espíritu Santo los insta a hacer más obras, estas obras que nosotros no tenemos por qué gloriarnos porque son las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos sobre ellas. Hermanos, si algo bueno haces, está bien, pero es lo que el Señor espera de ti. No hay gloria alguna en esas obras. ¿Para quién es toda la gloria? Para el Señor. Hermanos, recuerden las palabras de nuestro querido y amado apóstol Pablo. Si hiciera todo lo que el Señor me manda, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un siervo inútil, porque hago solo lo que debo hacer. No hay gloria en nosotros, hermanos. Hermanos, el profeta dice que el Señor le comunicó lo siguiente. Todas tus obras de justicia, ¿sabes qué son delante de mí? Trapos de inmundicia. Hermanos, la única justicia que Dios valora, las únicas obras que el Señor valora, son las que hizo aquel que nos traspasó sus obras a nosotros. Y cantamos a veces glorioso intercambio. Y cuando lo canto me emociono a veces porque es un glorioso intercambio. No hay obra que usted pueda hacer que el Señor pueda validar más que la obra que el Señor hizo y traspasó a nosotros para ser presentadas delante del Padre. No hay más que eso, hermanos. El crecimiento. ¿Qué significan estos elogios para la iglesia de Tiatira? Primero, Cristo ve y reconoce el bien antes de corregir. Cristo aplica un verdadero modelo pastoral de gracia y de verdad. Hay un progreso real. El Señor mide la salud de la iglesia no solo por las actividades que está haciendo, sino que por una fe que trabaja, un amor que sirve y una perseverancia que sostiene a los hermanos en medio de las dificultades. Y van creciendo con el tiempo. Hermano, es verdad, de verdad que es verdad, que usted cuando conoce al Señor todos sus pecados son perdonados. Y usted no necesita más. Sus pecados han sido perdonados. Es verdad. Pero hermano, si usted no da frutos dignos de arrepentimiento, permítame dudar de esa verdad en su vida. Calvino dice, y me gusta mucho, que la salvación es solo por fe. Pero esa fe que salva nunca está sola. Debe haber evidencia, mi hermano. No por aparentar, sino que, fíjense, la fe que trabaja, la fe de los de Tiatira está haciendo cosas, pero el amor hace que sirvan. Esa fe que hace que sirvan y esa perseverancia que los sostiene. Hermanos, en la historia de la iglesia siempre hemos sido mejor como hombres, como hijos de Dios, en medio de la tribulación que en medio de la bendición. Por eso David decía, Señor, no me des tanto para vanagloriarme y apartarme de ti pensando que yo soy suficiente para mí mismo. Y no me des tampoco, Señor, para que maldiga tu nombre. Tenme cortito, diríamos en buen chileno, ¿cierto, Señor? Tenme cortito ahí. Dame lo necesario, que no me falte, Señor, que tampoco me sobre mucho, para que mi corazón no se ponga altivo o mi corazón no se ponga duro contra ti. Pero hay un elogio que conlleva la reprensión.
Tiatira sobresale en amor y servicio, pero falla en el discernimiento. El elogio del Señor no cancela la reprensión. Y vamos a ver cuál era el problema que tenía Tiatira. La primera palabra que aparece ahí es tolerancia, ¿cierto? No sé si están leyendo o están siguiendo el texto, pero dice, toleras a esa mujer Jezabel. El problema no es solo la falsedad, mi hermano. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Uno sale a la calle y puede haber muchas malas doctrinas, muchas malas enseñanzas. El problema es que esta no estaba afuera, ni era una mentira que se decía en otro lado. ¿Dónde estaba esta mentira? En la iglesia. Hermanos, a veces confundimos el amor con la negligencia. El amor corrige. Si yo amo a mi hijo, ¿qué debo hacer? Corregirlo. Porque el Señor a todo aquel que toma por hijo, disciplina. Hermanos, no podemos confundir el amor con la tolerancia. Punto 2 de los errores que ha cometido Tiatira. Esta falsa profetisa seduce. Jezabel se dice profetiza y enseña y seduce a los creyentes a fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí hay una doble fórmula bíblica de sincretismo moral, religioso. Fíjense que hay un caso muy parecido en Hechos 15, ¿cierto? ¿Recuerdan a los hermanos cuando estaba Pablo y Bernabé predicando y llegaron unos de Jerusalén y les dijeron, para ser salvos deben circuncidarse? Y Pablo, ¿cierto? Yo me imagino que de repente era medio cortito de mecha mi hermano Pablo, se enojó. Y con Bernabé dijeron, no, esto no va a quedar así. Se va a poner morado. No, esto no se va a quedar así. Y fueron a Jerusalén. Muchos dicen que y en Jerusalén se hizo un concilio. Hermano, permítame dudarlo. Y si usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que no se ejecutó un concilio en Jerusalén. Llega Pablo y Bernabé y piden reunir al consejo. No lo citó Jerusalén. Pablo viene con un problema. Y viene y les dice, algunos que dicen que ustedes los enviaron y que salieron de acá, están diciendo que la salvación necesita la circuncisión. Hermano, ¿está escrita la circuncisión en la Escritura? ¿Sí o no? ¿De dónde sacaron estos hombres aquello? De la Escritura. Pero cuando el Señor establece el nuevo pacto, estas cosas eran sombras, ¿cierto? El apóstol Pablo después en Romanos se explaya y dice, porque no es la verdadera circuncisión la de la carne, sino la del corazón. Cristo puede ser ese cuchillo que corta lo malo de nuestro corazón. No es porque dice nada es la circuncisión. Y muchas veces fue perseguido por estos dichos. Hermanos, este sincretismo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto no agradó a Pablo. Y ambas cosas salían de la Escritura. Mis hermanos, tenemos que tener discernimiento. Pablo no soportó esto, no lo dejó pasar, no lo dejó caer por tierra. Hermanos, el amor no significa que pasemos por alto los errores. No significa aquello. Si yo veo a mi hijo en un error y lo molesto por ello, y lo molesto por ello, y lo molesto por ello, es porque lo amo. Porque si no lo amara, haría lo mismo que hace el Señor. ¿Qué hace el Señor con los que no ama? Dice Pablo, y los entregó a un espíritu reprobado para que hagan, ¿qué cosa? Todo lo que quieran. Dios castiga al hombre dejándolo hacer todo lo que quiera, porque así su condenación va a ser mayor. Pero cuando Dios ama,
y toma a uno de ustedes por hijo, usted tenga una cosa clara. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a corregir. Lo va a corregir para gloria de su nombre, para beneficio de la iglesia y para santidad suya. El Señor lo va a corregir. Y la disciplina, como dice Hebreo, ¿cierto? No me va a gustar al principio. Me va a desagradar. Pero en el fondo, y he pasado algunos días a lo mejor, va a alegrar mi corazón. Porque el Señor se purifica a sí mismo. Él lava a su novia, la santifica por medio de la palabra. El Señor le da tiempo a esta mujer. Vamos a aclarar qué significa, porque no está hablando precisamente, probablemente, de una mujer puntual. Probablemente sí, probablemente no, pero lo vamos a revisar. El Señor dice que Él tiene paciencia. Dice, si usted está leyendo ahí, le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere. No quiere arrepentirse. Y el Señor dice, ¿saben lo que voy a hacer? La voy a arrojar en la cama. Hermanos, el Señor está haciendo un juego acá con Jezabel, con la cama de fornicación, y ahora dice, oye, los mismos medios que ella utiliza, yo los voy a utilizar, pero para juicio ahora. ¿Cierto? ¿Le gusta estar en la cama? Sí. Yo la voy ahora a dejar en la cama, pero enferma. Yo la voy a llevar ahora ahí, pero con angustia y tribulación. Y con aflicción. Y a los que estaban con ella, gran tribulación, si no se arrepienten. Y mataré a sus hijos. Y uno dice, uy, qué terrible. Y uno lleva esto, ya hemos dicho que Apocalipsis es un libro altamente figurativo. Significa que el Señor va a matar a los hijos, vamos a revisarlo, pero es potente lo que el Señor está diciendo, ¿cierto? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. El hermano Dennis Johnson, en su libro El triunfo del Cordero, nos dice, el amor sin verdad puede producir tolerancia destructiva. Perdón, el amor sin verdad produce, no puede producir. El amor sin verdad produce una tolerancia destructiva y nos llama a sostener la doctrina apostólica y a ejercer la disciplina por amor a la iglesia, por amor al rebaño. Bernd Poitres, un doctor que me encanta, ¿cierto? De hecho tiene un libro que he estado leyendo que se llama Redimiendo la filosofía y tiene varios redimiendo, se lo recomiendo, pero el doctor Poitres dice, la corrección sirve a la santidad del cuerpo, nos protege contra el legalismo y contra el libertinaje, los dos extremos de una desviación. Hermanos, cuando usted abusa de la libertad que el Señor le ha dado, eso se transforma en libertinaje. Usted ha abusado de la libertad que el Señor le ha dado. En el tiempo antes de la Reforma, los clérigos habían más que abusado de la libertad que el Señor había dado. Por eso se levantan los reformadores. Pero, hermanos, a veces miramos solamente el liberalismo. Decimos, no vamos para allá, no vamos a aceptar estas cosas de los liberales. Y bien, tiene que hacerlo y gloria al Señor por ello. Pero miramos con mejor agrado y parece que le hiciéramos un guiño a veces a otro pecado, que es el legalismo. Y esto hoy día está entrando tan fuerte como el liberalismo en las iglesias. Mis hermanos, ninguno de los dos caminos es bueno. Ni el liberalismo ni el legalismo. ¿Qué exhorta ahora en los versos 24 al 25 el apóstol? Dice, y esto es precioso, dice, a los demás no os impondré otra carga. Y esto es un eco de Hechos 15 del concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan qué es lo que dicen los hermanos en el concilio?
Hermanos, y no les impondremos otra carga, no que se circunciden, no que respeten días de fiesta, no, sino que crean en el Señor. Y vamos a dar una recomendación para que haya una coinonía y comunicación y una buena relación entre los hermanos judíos que tienen un problema de conciencia, dado que la ley les ha traído por no comer mariscos, no comer cosas sacrificadas, un montón de cosas, pero les vamos a pedir que por amor a ellos no coman cosas sacrificadas a los ídolos y no coman animales ahogados, porque no van a poder compartir. Y la gracia de la asamblea y de la iglesia es poder compartir entre ustedes. Es aquí, mis hermanos, donde se prueba que usted es un verdadero hijo de Dios. Aquí es. Por lo tanto, debemos derribar esas cosas que no nos permiten la unidad. Mis amados hermanos, debemos aprender a reconocer tanto el liberalismo como el legalismo. Estaba buscando las cosas que históricamente han hecho daño al pueblo del Señor. Mis hermanos, no permitamos estas cosas. Miren, voy a dar algunos ejemplos concretos. Y pastor, si yo me paso en algo, usted me reprende, no hay ningún problema. Cristo más algo para ser salvo. Cristo más el bautismo en el Espíritu Santo para ser salvo. Si no eres bautizado en el Espíritu Santo, aunque creas, no eres salvo. Hermano, eso es parte del legalismo. En el momento en que creíste, fuiste sellado por el Espíritu de santidad. No necesitas otra cosa para ser salvo. En el momento en que creíste. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos hacer. Bautizarnos es parte de. Pero como decía Lutero, y que me encanta, cuando entra, decía, si no hay una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, entra un pecador seco y sale un pecador mojado, nada más que eso. Pero es un mandamiento del Señor. El bautismo es un reflejo de lo que Dios ya hizo en el corazón del hombre. ¿Puede ser imitado? Sí, puede ser imitado. Usted puede entrar y puede salir, pero entra un pecador seco y sale un pecador mojado. No hay ningún cambio, ninguna diferencia. Pero es un mandato del Señor, pero no es necesario para la salvación. ¿Es una ordenanza? Sí, y en lo que usted pueda, hágalo. Y si no lo hace, está en desobediencia. Así de simple, mis hermanos. Perdóneme que se lo diga así, pero así es. Si usted ha creído y no ha sido bautizado, en estos momentos usted está en desobediencia. Si usted ha dicho, yo me voy a bautizar y está esperando el próximo momento, bien, esa es la actitud, mi hermano. Pero si usted dice, no, me voy a dar mi tiempo, está en desobediencia delante del Señor. Y si el Señor lo ama, lo va a corregir. Hágalo mejor, ¿ya? Pero hermano, Cristo más algo no existe. Solo Cristo, solo fe, sola gracia. No hay otra cosa para ser salvo, mis hermanos. Ya vimos en el Concilio de Jerusalén el problema. Códigos rígidos de vestimenta. Hermano, esto no es un tema que tenemos nosotros. Ha sido histórico. Medir la santidad por usar falda, por usar corbata, por el largo del cabello, por ausencia de maquillaje, joyas, etc. Juzgar al resto por ello. En Marcos 7 el Señor reprende a los fariseos y los llama hipócritas. Y les dice, ustedes invalidan la palabra por tradiciones de hombres. Hermano, aprendamos a distinguir qué cosas realmente son mandamientos del Señor y qué cosas son nuestras preferencias, nuestra cultura y otro tipo de cosas. No mezclemos los mandamientos del Señor, no pongamos sobre los hombros de nuestros hermanos cosas que el Señor jamás mandó. No lo hagamos. Este tema divide mucho, hermanos. Música y liturgias convertidas en ley. Hermanos, hay nuestros hermanos, y hermano lo digo de todo corazón, hay de nuestros hermanos que solo cantan salmos e himnos. Hermanos, lo hacen precioso para la gloria del Señor. No lo juzguemos. Hay hermanos nuestros que tocan batería. Son del diablo, ¿cierto? Legalismo. Hermanos, estos son circunstancias dentro del culto.
Imagínese los hermanos en Centroamérica. O sea, se burlarían de nosotros por lo que tenemos acá, por lo poco que tenemos, ¿cierto? Las congas, las baterías, ¿cierto? Y cuánta otra cosa que uno ni conoce que usan para la música y alaban al Señor de una forma preciosa. Yo siempre digo a mi señora, ojalá el Señor me diera la oportunidad de ir a Harlem, porque me metería a una iglesia de negros y cuánto disfrutaría el gospel con el que cantan mis hermanos. Pero es un tema mío. No puedo exigírselo a usted. No seamos legalistas con este tipo de cosas, hermanos. Nada son delante del Señor. No dividamos por un instrumento, no nos dividamos por el estilo de música. Preocupémonos más de qué cantamos que cómo lo hacemos. Para que no estemos cantando herejías muchas veces, ¿cierto? Consumo absoluto. Mire, hermano, estas son, históricamente, son temas que la Iglesia ha declarado como legalismo. Consumo absoluto, declarar pecado cualquier consumo moderado de vino. Hermano, no es para que usted ahora se vaya a meter en una cantina. Pero si ve a un hermano que toma una copa de vino, no se escandalice. ¿Dónde el Señor ha prohibido esto? Y vienen algunos a decir, es que el Señor tomaba jugo de uva, era zumo nomás. Hermano, es el mismo vino. Porque con el mismo jugo de uva se curó Noé. Hermanos, si yo lo tomo así y digo, Señor, yo me voy a privar de estas cosas por amor a ti, bien, hermano, hace muy bien. Pero no impongas las cosas tuyas a los demás hermanos, que no están en la Escritura, pues es legalismo. Hace poquito supimos de algo también. Si no ocupas la versión 1960, Reina Valera, eres un infiel. Porque todas las otras Biblias fueron orquestadas por el diablo. Hermano, yo tengo Biblias que no me gusta mucho su traducción, de verdad. Pero la tengo igual y la consulto cuando debo consultarla. Todas las Biblias han sido traducidas por expertos en el lenguaje. No dude. Y si duda, tenga varias, porque eso reduce el error. Tenga de todas las versiones 1909, 1960, la del oso, la Vulgata Latina, tenga todas las que quiera. No hace mal, mi hermano. ¿Ya? Pero este tema estuvo fuerte en un tiempo. Y pobre que usted tuviera una distinta a la 1960. Devocionalismo cronométrico. Es decir, mientras yo más oro, más santo soy. Mientras yo más tiempo leo la Escritura, más santo soy. Hermano, el Señor nos libre de este tipo de cosas. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nuestro corazón quiere imponer. Recordamos, ¿cierto?, un tiempo atrás, las métricas ministeriales como obras de justicia. Hermanos, vamos a predicar. ¿Cuántas almitas nos ganamos? 0. Estamos mal, hermano. Hay que orar más. Nos ganamos 100. Excelente, hermano. Estamos súper bien. Hermano, no podemos medir la espiritualidad en función de eso. Hermano, y pensémoslo de repente. ¿Saben cuántas almitas se ganó Noé? Ni una. En 100 años predicando. Ni una, mis hermanos. Porque el Señor cerró los corazones de aquellos hombres y no dio gracia sobre ellos más que sobre Noé. Y le permitió preservar su familia. Hermano, no me gano ningún alma. El Señor nos utiliza para Él tocar los corazones. Nada más. No midamos el éxito de una iglesia en función de eso. Miren, en lo que estaba leyendo anoche, estaba leyendo las últimas cosas y encontré tan acertado un comentario. Ustedes no se van a imaginar a lo mejor
Y él dijo, vamos a defender la verdad, aunque volvamos a ser 12 solamente en este mundo. Juan Pablo II. Me sorprendió, dije, wow, cuánta verdad dijo el hombre en eso. Vamos a defender la verdad aunque nos quedemos solos, mis hermanos. No vamos a transar las verdades del Señor. No lo vamos a hacer. Hermano, para resumir, porque podríamos estar todo el día hablando de cosas. Había una lista gigante. Yo traje como lo principal dentro de todos los procesos legalistas que la Iglesia ha estado y que se ha conversado y se ha dicho esto realmente no es del Señor y esto es carga que ponemos sobre los hermanos que no está bien. Dice un gran teólogo, ¿cómo descubrimos estas cosas? Primero, ¿es un mandato bíblico claro o una preferencia o una costumbre de mi preferencia? La Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe del Hombre de 1689 habla de acciones buenas y de necesarias consecuencias. Buenas obras y necesarias consecuencias. Y esto queda al criterio de los hermanos. Hermano, yo no voy a venir a predicar acá con chala con unos shorts, ¿cierto? Hay cosas que son de pelogrullo, o sea, son de entenderla. Pero hermano, son trapos solamente. No hablan de nuestra santidad ni de nuestro corazón. Y un día se van a podrir, igual que nuestros cuerpos. Nuestro corazón es lo mejor. De ahí debemos preocuparnos. ¿Cómo está mi corazón? Primero, un mandamiento es bíblico y es claro. Si no, dejémoslo un poquito aparte. 2, una aceptación a Dios a esa práctica. Es decir, Dios se glorifica más en aquello. Si es así, démosle. Si no, mis hermanos, no. ¿Aplasta las conciencias de otros hermanos? Yo voy a hacer algo, pero lo que yo voy a hacer, ¿podrá afectar la conciencia de otro hermano? ¿Lo que estoy haciendo, mis hermanos, me produce un orgullo por lo que estoy haciendo? ¿O produce amor y gozo? ¿Se usa la disciplina para imponer preferencias? ¿O vamos a poner la disciplina para tratar pecados claros? Hermano, esto es un pequeño tip de lo que podemos tener para ir descubriendo las cosas que a veces están mal. Hermano, para ir terminando, perdóneme que me extendí un poquito. Y esto lo quise inclusive hacer para los niños. Un semáforo bíblico. Semáforo bíblico. Pongámosle rojo a lo que la Biblia dice, no. Esto no. Hermano, queridos hermanos jóvenes, solteros. Pastor, no es convertido, ¿puedo? No. Hermano, la respuesta es no, no hay por dónde. No. Yo lo voy a convertir. No, hermano, no. El Señor es claro en eso y lo dice exclusivamente. No. No. Hermano, pastor, ¿puedo convivir con mi pareja? Hermano, que no. No puede ser así. No es así. No es así. Pastor, ¿está mala la cosa? ¿Podría no facturar en mi empresa? No. No, hermano, no. Pastor, es que en la... yo apunto al pastor. Pastor, es que en la pega todos roban. Bueno, tú no, po. Es que para conseguir, ¿cierto? Conversábamos recién con algunos hermanos. Es que para conseguir la gratuidad, ¿puedo mentir? No, no puedes, mi hermano. ¿Puedo decir que me separé para que, ¿cierto?, me suba la ficha? No, no puedes, mi hermano. No.
Son cosas que el Señor dice, no, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, no. Rojo, póngale ahí rojo. Todo lo que el Señor dice sí, póngale verde. Sí. Ama a tu hermano, ama a tu hermano. Oremos por los gobernantes, oremos por los gobernantes, el Señor lo permite. Y amarillo a lo que son opiniones. La Biblia no lo ordena ni lo prohíbe. Conversémoslo, veámoslo. Decídalo usted en la sabiduría que Dios le ha dado y en el amor para sus hermanos y para el Señor. No lo impongamos como carga, mis hermanos. Corrijamos con cariño. Biblia, oración, iglesia y ayudar a otros es sano. Hacémoslo simple todos los días, o hagámoslo simple todos los días. Amemos a nuestros hermanos, leamos la Escritura. Pero no pongamos cosas, hay que leer, medio día tiene que estar leyendo las Escrituras, medio día tiene que estar orando. Si no ora una hora, no, hermano, esas cosas, no. Pero usted hágalo conforme a lo que el Señor le ha dado. Por último, mis hermanos, Cristo, promesas al vencedor. ¿Cuáles son las promesas que nosotros tenemos y respetamos todas estas cosas? La autoridad con Cristo sobre las naciones, ¿cierto? Le daré autoridad y los pastoreará con vara de hierro. Es autoridad delegada. Cristo recibió esa autoridad de parte del Padre y Él la entrega a su iglesia. Y esto es precioso, hermano. Yo al principio me asusté cuando leí este texto porque dije, y les daré la estrella de la mañana. Y dije, pero hay otro que se llama, también le decían el lucero de la mañana. Y me preocupé. Pero no, al empezar a leer los textos me doy cuenta de que, de hecho, 3 veces en Apocalipsis, el Señor es la estrella de la mañana. Es decir, el Señor se va a dar a su iglesia. Él mismo es el premio para los suyos. No tan solo una pertenencia, sino que Él va a estar con nosotros. Se va a dar a nosotros. Ya lo hemos visto en las clases de escatología, cómo viviremos siempre con el Señor. Y al final, yo pensé que esto era como... No lo vi de esta forma, hermanos, pero dice el Señor, el que tiene oídos, oiga. Y eso es una bendición para la iglesia, porque solo la iglesia puede oír estas palabras. Los que no son parte de la iglesia las van a escuchar y las van a rechazar. Pero la iglesia oye. El Señor dice, mis ovejas y me conocen. Y yo las conozco, hermano. Por lo tanto, ¿cuál es la aplicación de todo esto, mis hermanos? Primero, pureza doctrinal como evidencia de amor verdadero. Una iglesia puede crecer en amor y servicio y aún así desviarse si compromete la verdad. El amor sin verdad es sentimentalismo y una falsa permisión. Pero la verdad sin amor es fariseísmo. Debemos equilibrar estas cosas. La verdad sin amor, fariseísmo. El amor por sobre la justicia no sirve. Cristo ve lo que nosotros no vemos. Los ojos de fuego penetran los corazones. Nada escapa a su mirada. La santidad pastoral comienza en el interior del corazón. Y hermanos, cuidado con la tolerancia mal entendida, porque puede destruir la iglesia. La paciencia con el error no es una virtud. La paciencia con el error, entendámoslo, no sé si lo estoy explicando bien, pero la paciencia con el error no es una virtud, sino que es negligencia espiritual. No se debe permitir. Jezabel no solo era una idólatra y una mujer perversa, sino que además corrompía y trastornaba el pueblo de Dios. Así que el error doctrinal nos lleva directo al pecado moral. Hermanos, nos desviamos doctrinalmente y terminamos moralmente errados. Por lo tanto, debemos resguardar esas cosas. Hermanos, esto es lo mejor, preservar sin innovar. Preservar sin innovar. Cuando Lutero, hermanos, toma la causa formal es la sola fe, pero la causa central de la reforma es la sola Escritura. No es innovar en las cosas que estamos entendiendo, sino que es volver al principio. Fíjense lo que el Señor le dice a los de Tiatira. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Es una advertencia contra la fascinación de las nuevas revelaciones. El cristiano debe aferrarse a la palabra inerrante, infalible y todo suficiente. Hermanos, no busquemos cosas nuevas, nuevas revelaciones. Hoy día el mundo está, pero ansioso de nuevas cosas. Y los que están perdidos tienen sed de oír.
Usted no, usted es un hijo de Dios. Aférrese a lo que el Señor ha dicho en su palabra. No cosas nuevas, sino que volviendo a lo antiguo. Y por último, hermanos, una esperanza final. Cristo mismo es el galardón de su iglesia. La estrella de la mañana es Cristo dándose a su pueblo. El creyente no espera solo un reino, sino también al Rey. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Espero no haber sido latoso, sino que haberle entregado un mensaje que pueda guiar nuestros corazones, así como el Señor guió mi corazón a través de este mensaje. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, al único y sabio Dios. Padre amado, bendice los corazones de mis hermanos y pon en ellos...